nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión. De conformidad a la citación que se ha efectuado, esta sesión ha sido convocada con el objeto de elegir presidente de esta instancia y, a continuación, continuar con la tramitación del proyecto de ley sobre o que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se encuentra en segundo trámite constitucional. ¿Alguna proposición para elegir presidente de esta comisión? Yo propongo al señor Castro. Yo también. Perfecto. ¿Se procede a la elección o se da por elegido por aclamación? ¿Se registra la votación? Perfecto. Entonces, en votación, la elección de el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. La proposición que ha sido formulada es que sea el senador Kast. Senador Kuzanovich. Don Felipe Castro. Aprueba la proposición. Senador Osandón. Voto por el senador Cast. Senador Insulza. Senador Kast. Yo apruebo la proposición, aunque habría votado por el senador Osandón con mucho gusto, pero bueno. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra. En consecuencia, queda aprobada la proposición para la presidencia de esta comisión. Solo una pregunta. Entiendo que el senador Buenchumilla ya está reemplazado por el senador Flores. Sí, está reemplazado de manera permanente. Acabo de informarme que está enferma la Analía. Llámala. Muy bien, ya está abierta la sesión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo quisiera, antes de iniciar, agradecer la confianza de los colegas y también agradecerle al presidente saliente. Ya lo hicimos la sesión pasada, y además con este proyecto de ley que sé que es de especial importancia para el senador Insulza. Y procedo, además de agradecerle, a entregarle la campana. No sé cuántas tiene ya usted en su haber. ¿Las que tiene? ¿Quién es el que más tendrá de estas campanas que después hacer catastro? Siguió 2 veces esta comisión. Seguida. No seguía, no. 2 veces. Se resiste. Muy bonita. Y mucho éxito. Doña Llano Proboste llegaba. Bienvenida, senadora Proboste. Bienvenida. No se sorprenda. Ah, ¿verdad? Pues. No, por supuesto. Esta era la de Quintana. La había Bueno, saludar también al subsecretario, a su equipo. Entiendo, le doy esto, senador Insulza, secretario, que nos queda pendiente. La sesión pasada tuvimos una conversación larga sobre el proyecto de ley. Se tomó el camino de ir avanzando y solamente quedarían los elementos adecuatorios, ¿no es cierto? No sé si es que usted mismo, secretario, quiere contarnos o le damos la palabra al subsecretario. Adelante, secretario. Y después al senador Osandón, que le acaba de pedir. Sí, solamente muy brevemente, tal cual usted ha señalado, presidente, en la sesión anterior se aprobaron 2 disposiciones que habían estado en discusión durante un amplio tiempo en esta comisión, que eran en relación con la desconcentración del Ministerio de Seguridad Pública y la integración de los consejos regionales de seguridad pública, que quedaron como artículos 13 y 21. Además de eso, la comisión debe, como usted lo ha señalado, revisar lo que le podríamos decir son las normas adecuatorias, que son las consideradas en los artículos 2º, 4º y 5º del texto aprobado en general, todas normas que fueron objeto de de indicaciones por parte de Su Excelencia el Presidente de la República, y de eso da cuenta el texto comparado, y que en consecuencia, salvo que la comisión disponga otro procedimiento, habría que
revisar a partir de la página 59 del texto comparado cuáles son las indicaciones que presentó Su Excelencia el Presidente de la República para, en primer lugar, el artículo 2, que establece o introduce modificaciones a la ley número 20.502, que es la que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, y modifica otros cuerpos legales. Eso es lo que correspondería a la Comisión continuar, salvo 59, salvo que la Comisión determinara otro procedimiento respecto de estas materias. Senador Osandón. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que yo soy partidario que no sé si les va a parecer bien, pero yo creo que la norma que se aprobó la vez pasada está mal hecha. Y como a mi juicio está mal hecha, nosotros planteamos una discusión para lo conversado, pero el presidente de la comisión y otros miembros votaron a favor, argumentando que era muy mala, pero votaban a favor, cosa que reconozco que no entendía el argumento, pero eso fue. Y creo que hay que buscar la fórmula que esto vaya todo en conjunto, porque todo lo que se haga, va a quedar mal hecho, y si no, bueno, va a haber que en la sala para poder tratar de arreglarlo en el camino. Insisto que este proyecto que ha funcionado muy bien, la bajada territorial está mal hecha, y eso va a hacer, a mi juicio, que el trabajo operativo sea malo. Y quiero dar un ejemplo, porque para defensa de nuestro trabajo, porque a cada rato en los matinales, en distintos lados, nos hacen zumbar como si nadie trabajara, ¿ya? Y aquí se ha hecho un tremendo trabajo, y nosotros hemos sesionado todos los lunes y se ha trabajado con la subsecretaría, se ha hecho un tremendo trabajo. Pero yo insisto que la bajada territorial de las policías son la base de cualquier ley. Entonces, si los carabineros no operan en la calle o las policías no operan en la calle, la ley que tengáis no sirve. Y ese es un tema que hay que tomar, y que yo creo que hay una tremenda diferencia, pero que se está marcando. Y quiero dar un dato para que quede en acta, que yo no tengo cómo comprobarlo, ¿ya? Pero un personaje que participó en el proceso, ustedes saben que, y el subsecretario me puede corregir porque tiene más experiencia, los carabineros tienen que certificarse para usar el armamento y la fórmula, el armamento antimotines y todo lo que usan cuando hay protestas. O sea, por ejemplo, tiene que certificarse en un curso más una certificación para usar, por ejemplo, una pistola, o sea, una escopeta. Bueno, en la última certificación, el dato que me dieron de adentro es que un poquito más del 30% aprobó el curso. El resto no lo aprobó. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que los otros 70 no sabían usar las escopetas? Sabían usarlas, pero se encargaron que los rechazaran, porque no están dispuestos a usar las escopetas y después terminar presos. Así de claro. Entonces, aquí hay que tener una discusión muy profunda de ese tema, que es el RUF, y que también es lo que dijo... Sí, pero el RUF más la modificación que dijo, y a lo mejor usted lo puede explicar mejor, don José Miguel, y debo reconocer que fue un planteamiento que hizo en la mesa de la última reunión con la ministra Toa el jueves a las 8 de la mañana, del diputado Jaime Araya, que hizo toda una propuesta de por qué pasaba que las policías no estaban dispuestas a usar su arma, porque resulta que eran procesados automáticamente. Entonces nadie está dispuesto, porque al final, si te va mal, termináis contratando un abogado privado. En otra conversación, y por qué doy esta bajada, perdonen, porque resulta que si no hay aplicación práctica, ya sea en la región y también en la calle, en sus distintos grados, esta cuestión no funciona, y después nos van a pasar la cuenta a nosotros, porque somos los políticos los que no queremos arreglar la delincuencia, ¿no es cierto? Y a mí me estoy aburrido de pagar cuentas que no son mías. Es que nos dio un ejemplo, un carabinero, un oficial bastante alto, me dijo, mire, si nosotros estamos entre medio de un asalto armado, meta balazos todos para acá y allá, y resulta que 2 delincuentes salen corriendo, yo no los puedo disparar. No puedo disparar porque puedo dispararles por la espalda y me meto en un forro. Por lo tanto, es cosa que arranquen, no, ellos saben que nosotros no podemos dispararles. Son cosas que en ninguna parte del mundo pasan, pero hoy día
esta cuestión está desbordando. Fíjense, como anécdota, hoy día a las 6 de la mañana, que venía para acá, bueno, porque, don José Miguel, sí tiene que ver, ¿sabe por qué? No, sí, pero que lo que pasa es que lo que estamos discutiendo aquí, en las normas que vamos a ver ahora, son eso. Son la autorización, es la bajada territorial y después la bajada en terreno, que es lo mismo en el fondo. Porque si no la arreglamos los dos, ¿quién da la instrucción? Bueno, yo traté de explicar eso, de que creo que todo lo que hemos hecho y el esfuerzo es punto cero si esto no se aplica en la región y de la región a la calle. Y creo que eso está mal hecho. Está mal hecho. Por lo tanto, las normas adecuatorias van a tener un problema también. Nada más, en mi opinión, muy humilde. Gracias, senador Osondón. Tiene la palabra el senador Insulza y después la pido al subsecretario. Yo quiero solamente para los efectos del acta recordar cuál fue la diferencia de la semana pasada, que entiendo que fue la única que hubo. Otro artículo que modificamos también, pero vinculado con eso. Se había planteado por parte del Ejecutivo una indicación, o más bien una propuesta después de una larga discusión, para que se dijera que una autoridad regional de seguridad pública coordinaría la actividad en cada una de las regiones. Ese era más o menos el asunto en general. Para poder incluir, senador, ¿me permite? Para poder incluir esa indicación se requería unanimidad, lo cual se rechazó. Y por lo tanto, lo único que cabía era votar la indicación que existía. Pero planteamos también como una alternativa, y yo lo vuelvo a plantear como una alternativa, que habláramos del delegado regional, del delegado presidencial. Porque los delegados presidenciales están coordinando hoy día la seguridad pública, es su función. Entonces, ¿por qué no, mientras se decide si van a haber o no delegados regionales o todo lo demás, por qué no ponemos al delegado regional? Sin embargo, eso tampoco recibió, y bueno, con todo respeto, de parte del senador Osandón, asentimiento para votarlo. Y por lo tanto, nos quedó más que votar la creación de un Ceremi de seguridad pública. Ahora, peor habría sido que no hubiera nada, pues. Pero yo pienso que efectivamente debería haber un delegado presidencial de seguridad pública en cada región. Eso es lo que debería ocurrir. Pero como eso no existe hoy día como figura, existe solamente el delegado. La propuesta mía era dejarlo en lo que estaba. Y ahora yo, francamente, creo que eso habría sido el ideal, porque finalmente pero parece que es mi teléfono el que está sonando. La casa es mía. Ya, ok. Cuando se termine de crear el Ministerio de Seguridad Pública, efectivamente van a haber reasignaciones de cargos en distintas partes y probablemente ahí se modifique esto, pero por ahora, ¿por qué no nos quedamos con la autoridad que tenemos? Entonces yo digo, si se quiere, yo no tengo ningún inconveniente en revisar lo que acordamos la semana pasada, en la medida en que digamos ahí que el responsable de esto será el delegado presidencial de cada región. Ahora, si no, lo dejamos ahí nomás, pues si peor es no tener ley. Y voy a hacer uso de la palabra brevemente antes de darle... Senador. Lo que pasa es que no quiero entrar en una polémica con don José Miguel, yo la verdad es que lo respeto, pero había una tercera alternativa que no la quisieron, que era abrir un plazo de indicaciones cortito para habernos puesto de acuerdo. Porque aquí, ¿qué pasó? Había una propuesta por el Ministerio que a mi juicio estaba mal hecha. Y él tenía dos posibilidades, es decir, no la votemos, démonos una semana, habrá un plan de indicaciones, nos ponemos de acuerdo y esto habría salido bien, porque claramente es mucho mejor el delegado presidencial, como dice don José Miguel, que como quedó. Pero no quisieron, pero existía la alternativa y no se quiso. Y si la quieren abrir de nuevo un plazo de indicaciones por eso, feliz, una mesa técnica y llegamos a un acuerdo para hacerlo bien. Si ese es el tema. Otra cosa, no se quiso reconocer porque en la propuesta están eliminados los delegados provinciales. Y usted que es de región sabe que el delegado provincial es importante. Y tiene que tener un rol en esto. Y aquí no tiene rol. Entonces, era más fácil. Se llevaron la pelota para la casa y tuvimos que votar. Algunos aprobaron, otros rechazamos. Una mala propuesta inicial.
Y esto no pasa, este ministerio no puede pasar por la aprobación de una semana antes, una semana después, hagámoslo bien. Yo creo que en el fondo, cuando don José Miguel habla del delegado presidencial, yo sé lo que quiere decir, que ahí exista una persona que tenga autoridad, que los generales lo reciban, que le cuenten, que trabajen en conjunto. Y ese es el tema, hablemos las cosas como son, si esto tiene que darle una cuestión práctica. Entonces, si se pudiera abrir un plazo de indicaciones y dar una semana para trabajar en conjunto una mesa técnica para llegar a acuerdos, nosotros estamos absolutamente abiertos. Pero si no quieren, no nos echen la culpa a nosotros que nosotros no queremos. Si termino, las personas que votaron a favor, en su voto y en su argumentación, reconocieron que estaba malo, pero votaban igual a favor. Gracias. Sí, antes de dar la palabra al Ejecutivo, que la pidió, yo quisiera sumarme a la preocupación del senador Sondón y al mismo tiempo evaluar opciones. Yo cuando me tocó ser delegado presidencial, recuerdo, o sea, yo era ministro de Desarrollo Social después del terremoto, la única forma que tuvimos de que funcionara el cuento fue que yo tenía que trabajar con el ministro Hinspeter. Recuerdo que él era el ministro del Interior. O sea, y nombraron a otro delegado presidencial que era el señor Cox, creo que se llamaba, que no tenía tropa, que tenía un nombre muy... Yo era ministro de Desarrollo Social y trabajaba con Hinspeter, que era ministro de Interior, a cargo de la reconstrucción de emergencia, y nombraron a un delegado presidencial que estaba sentado en La Moneda, que no tenía tropa. El único que realmente pudimos hacer la pega era los que estábamos con el Ministerio del Interior, porque los generales estaban ahí, obedecían, tenían jerarquía. Entonces, yo le pregunto acá al subsecretario si es que el diseño que se aprobó lo tiene tranquilo. Yo encuentro que por lo menos el diseño del senador Insulza me parece mejor. O sea, yo estoy en región, efectivamente, el delegado presidencial todavía, incluso por tradición, sigue siendo el representante del presidente de la República de la región. Tiene poder, tiene tropa, tiene todo, se le cuadran todo. A un Ceremi me van a perdonar, pero un Ceremi, con todo el cariño de los Ceremis, pero no pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Y como decía muy bien el senador Sondón, Malleco no es lo mismo que Cautín. Y si en Malleco, o sea, de ahí a que llegue el delegado presidencial a Malleco, no siempre pasa. Entonces, subsecretario Eduardo Vergara, le pido a usted, con el mejor de los espíritus, y de verdad sin querer dilatar, yo sé que aquí uno dice, no, cambiaron la mano en la comisión, llegó un nuevo presidente que es del otro lado, va a querer trancar la pelota. Usted me conoce hace bastante tiempo, no es mi estilo. Así que si yo me comprometo con usted como presidente de que esto lo vamos a sacar y usted se abre a que tengamos efectivamente una conversación con los técnicos, o si usted cree que sabe que ya la tuvimos y no hay vuelta, bueno, se tendrá que avanzar nomás. Pero por lo menos la disposición mía no es dilatar, y si llegáramos a abrir un plazo de indicaciones, que, ojo, tendría que ser por 4/5 de la comisión, si no, no se puede. Por lo mismo, claro, sí. Perdón, 4 de 5. Tendríamos que conseguir la aprobación de 4 senadores de los 5 para poder abrir indicaciones. Así que requiere consenso. Así que esto o viene por parte del Ejecutivo con disposición a hacerlo, o claramente no es posible avanzar. O sea, no es posible avanzar en esos términos, ya sea en la convergencia, lo que dice el senador Insulza de un delegado presidencial, que además lo dijo el senador Quintana la semana pasada, que él, y yo estoy de acuerdo con él, que el día... por mucho que haya habido una promesa de campaña de eliminar los delegados presidenciales, hoy día no está el diseño claro de cuál va a ser ese reemplazo y cómo se va a hacer. Entonces, y ahí creo que estuvo muy bien el presidente en su minuto Insulza cuando dijo, hoy día lo que tenemos vigente es el delegado presidencial. Y nosotros no podemos hacer leyes en base a lo que no existe. Tenemos que hacer leyes en base a lo que hoy día funciona. Y si después alguien querrá cambiarlo, bueno, tendrá que hacerse cargo de cómo adecuar las leyes que están vigentes para que el nuevo diseño funcione bien. Pero nosotros hoy día tenemos que hacer leyes con lo que tenemos. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, solo un par de segundos para felicitarlo, desearle lo mejor en esta tarea. La verdad es que no tengo ninguna duda de su compromiso con la seguridad, porque como usted muy bien dice, lo conozco hace hartos años, así que espero que podamos avanzar rápidamente en la agenda. Avanzar rápidamente una agenda tan importante para el país. Y aprovecho también por medio suyo de agradecerle también al senador Insulza por estos meses de trabajo que creo que nos permitió avanzar en una discusión tan importante y que claramente es una de las prioridades, si no la prioridad para la ciudadanía. Quiero
Presidente, respecto a los puntos anteriormente mencionados, reiterar que nosotros como Ejecutivo presentamos una propuesta y la sometimos a esta comisión. Era una propuesta que, primero que todo, recogía el trabajo de meses durante lo que ha sido esta Comisión de Seguridad y la participación del Ejecutivo desde que se inicia la administración. Claramente, y como usted muy bien sabe, y las señoras senadoras y senadores, nunca se puede estar en un 100% de acuerdo, pero lo que vimos durante meses acá fue que mayoritariamente había un consenso para avanzar, que creo que ha sido tanto políticamente rescatable como también para la opinión pública en las noticias que hemos dado en conjunto respecto al avance de este Ministerio de Seguridad. En ese mismo contexto quiero detallar que, tal como se ha mencionado, hay elementos que estaban en esa propuesta. Por ejemplo, las coberturas provinciales. Eso estaba explícitamente en la propuesta que presentamos y no es novedad que nosotros lamentamos que no pudiésemos haber sometido esa propuesta a discusión. Y en ese contexto, lo que optamos como Ejecutivo era que se sometiera a votación la propuesta original presentada en el mes de agosto del año 2022, donde se crea la figura de Seremi y no afectaba la figura de la delegación presidencial. Sí, las materias de seguridad quedaban albergadas en la Seremía de seguridad, pero la figura de la delegación presidencial se mantenía, porque entendemos que esa es además una modificación que corresponde a otro espacio de discusión y a modificaciones que no van directamente con lo que corresponde a la discusión que estamos llevando adelante en el Ministerio, sino que responde a otros espacios donde se tienen que hacer las modificaciones pertinentes. De mi punto de vista y del Ejecutivo, señor Presidente, también el Presidente de la República nos pidió que honráramos el trabajo de la Comisión Bicameral. Y por eso mismo que trabajáramos sobre este proyecto, que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo y que no se inicia en este gobierno, sino que se inicia en un periodo previo. Desde ese punto de vista, nosotros, como bien sabe, estamos preparados para presentar las normas adecuatorias. Creemos que el trabajo se ha llevado adelante por meses, las propuestas han estado sobre la mesa y cuando las hemos presentado, como es en el caso de la expresión regional de la Autoridad Regional de Seguridad que presentamos, que contenía gran parte de los elementos que han sido aquí mencionados, la decisión de esta comisión fue que no se discutiera. Entonces, tal como dice usted, desde nuestro punto de vista, los espacios los hemos tenido, los tiempos y hemos agotado todos los espacios, instancias y tiempos que han sido necesarios tanto en el trabajo de los asesores como directamente con las senadoras y senadores. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros nos gustaría y esperamos es que avanzáramos tal como lo hemos acordado por meses y podamos someter a votación las normas adecuatorias necesarias para que este proceso avance y que podamos también dar cuenta a la ciudadanía de este compromiso transversal de forma política que hemos adoptado en esta comisión y que desde nuestro juicio ha tenido las oportunidades para las discusiones necesarias. Pero, subsecretario, perdone que le diga, pero yendo directo al grano para que hagamos en la próxima con menos rodeo. Hay un diseño que ya es mayoritario en esta comisión de los senadores. Yo además me vengo sumando este año, estuve 2 años atrás estuve aquí, y fui parte de la bicameral, de que lo mínimo que se acepta es que sea el delegado presidencial, ¿cierto? O sea, hay un consenso por lo que veo, incluso el senador Sandón, el senador Insulza, el senador Quintana, que ya no está, pero bueno, estuvo aquí, la senadora Proboste no le he consultado su opinión, pero bueno, podrá darla, pero en general siento que hay un consenso en eso. Entonces, no entiendo por qué no cree el gobierno que es mejor llegar a la sala con ese diseño, que yo creo que le ahorraría más. Encima esto tiene que pasar por Hacienda, este proyecto de ley, le ahorraría que llegue con un mejor proyecto nomás. O sea, tenemos la semana regional por delante más encima. Yo me puedo comprometer a que el lunes de esa semana, después de la semana regional, lo tratemos. Y si, oye, nadie está obligado a lo imposible, si no hay acuerdo, pero por lo que veo, por lo menos hay acuerdo con el delegado presidencial. O sea, creo que eso se va a votar sí o sí a favor. Si es que además se lograran algunas inquietudes que tiene el senador Sandón, que veo que su equipo ha venido trabajando intensamente, mejor. Si no hay consenso en eso,
y el senador Insul se encuentra, o la senadora Proboste, o quien la reemplace, o el senador Kusanovich, encuentra que no son buenas las ideas del senador Sandón, que yo también las quiero escuchar, bueno, las rechazaremos. Pero yo le digo con todo el cariño al Ejecutivo que, dado que esto va a tener que ir haciendo igual, si lo despachamos el lunes siguiente, después de vuelta al regional, y yo me comprometo aquí, usted me conoce, no, a propósito, no es que... ¿Ah? Sinceramente, perdón, no, si están escuchando. No, yo creo, es una reflexión al Ejecutivo con la mejor intención, de que creo que, no sé si vamos a llegar todos a estar de acuerdo con el diseño que tiene el senador Sandón y su equipo, ¿ok? Y tal vez no, es legítimo que así sea, pero entiendo que hay un mínimo de consenso con los delegados presidenciales. Entonces, yo lo que creo, sinceramente, es que si es que están de acuerdo 4 de los 5 senadores a que abramos indicaciones hasta ese lunes, en la mañana, o sea, el domingo, para que cosas que le lleguen y el ¿Usted quiere sesionar el lunes a las 5 de la tarde? Claro, que sea hasta las 10 de la mañana. Claro, 10 de la mañana para que puedan hacer. Oiga, y subsecretario, yo me comprometo que si no hay acuerdo, votamos la adecuatoria y se saca ese lunes. O sea, en el peor de los casos queda igual que hoy día. ¿Me entiendes? O sea, perdone, senador Osandón, estoy tratando así. Yo estoy absolutamente de acuerdo y ojalá sea una indicación en conjunto, si son partes de. Lo importante es que la bajada territorial tenga importancia. Pero yo quiero decir lo siguiente. Miren, algo que es súper concreto. La propuesta se presentó el día lunes. Presidente, la propuesta del Ejecutivo se presentó el día lunes y se votó el miércoles. Y nosotros en noviembre habíamos pedido discutir este tema. En la bicameral que usted participó no se vio este tema. Por lo tanto, el honrar lo que dijo el presidente en este tema no funciona. Yo creo que ahí está cometiendo un error de información el subsecretario por su intermedio, porque la bicameral no se vio. Entonces, si nosotros abrimos un plan de indicaciones y las trabajamos en conjunto, ojalá con el Ejecutivo, y muchas cosas que nosotros planteamos, si no le gusta, no importa, pero hagámosla usted bien hecha. Y si llegamos a la conclusión que tiene que ser el delegado presidencial, también veremos ahí la forma, porque, claro, el problema que tenemos hoy día es que hay una promesa de campaña de eliminar algo que no se puede eliminar. Pero todavía no se ha eliminado. Por eso, entonces, veamos, sí, por eso. Yo propuse la vez pasada que abriéramos un plazo de indicaciones y que hiciéramos un trabajo prelegislativo entre todos para llegar a un acuerdo y muchas de las cosas que no les parezca lo mío lo sacamos si no hay problema. Pero hagamos las cosas bien, no llevémonos a usted a la sala mal hecha. Senadora Proboste. No, presidente, mire, a mí no me cabe ninguna duda, yo estoy reemplazando al senador Iván Flores por problemas de salud del senador, pero hemos estado siguiendo esta iniciativa en el comité, me correspondió antes estar al comienzo de este periodo legislativo en esta misma comisión, y yo creo que en ese sentido, presidente, si todos estamos de acuerdo con lo que usted ha planteado, en que hoy día la figura que tenemos es la delegación, que quede radicado allí, porque lo peor es que finalmente comience a diluirse una responsabilidad que es fundamental para poder aspirar siquiera a recuperar la paz en nuestro país. Entonces, si estamos todos de acuerdo, yo creo que ni siquiera necesitamos mucho tiempo de indicaciones porque eso estaba en el proyecto. Podemos retrotraer la discusión a ese momento de la votación y si estamos todos de acuerdo, bueno, aprobemos el que esto quede radicado en las delegaciones, porque además hay un tema que también es bien importante, y que muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de conocer el territorio, lo valora mucho más. Y yo creo que aquí al menos habemos varios que conocemos bien el territorio. Pero los secretarios regionales ministeriales tienen una actuación en la región y la delegación tiene brazos en las provincias. Y muchas veces los grados delictuales, de crimen organizado, narcotráfico, tienen también expresiones territoriales. Y por lo tanto la delegación tiene una mayor injerencia en esta materia de planificación desde el territorio para establecer todas las directrices que nos permitan enfrentar el microtráfico, la violencia, el crimen organizado, la delincuencia. Entonces, si en eso hay acuerdo en su propuesta, yo creo que a lo mejor ni siquiera tenemos que ser capaces, es necesario abrir un periodo nuevo de indicaciones, sino que hagamos las discusiones y tomemos una resolución. Antes de dar la palabra al senador Insulza, le agradezco, senadora. Yo solamente un tema de que lo hablaba con el secretario, que necesitamos abrir el plazo de indicaciones porque esto sería una indicación, es una indicación que tiene que ingresar el presidente de la República.
Entonces no se puede no hacer. O sea, no es que nosotros podamos decir, ya miren, nos acordamos entre todos, tenemos que abrir el plazo. Yo insisto, yo creo que es una buena opción para el Ejecutivo que yo me comprometa con ustedes a que el lunes lo saquemos, y es una buena opción para el Ejecutivo que ojalá lleguemos a un acuerdo, porque en la sala, obviamente, que el clima, la comunicación hacia afuera, las buenas noticias, que el país le urgen hoy día en seguridad, le urgen. Yo creo que hay algo que venía haciendo muy bien la ministra Toá, que era el acuerdo de seguridad. Le metieron los indultos entre medio y dejaron la escoba. Le tiraron a piso una forma de trabajar que venía haciendo la ministra Toá muy buena. Y por lo tanto yo les recomiendo a los senadores aquí presentes que acordemos abrir este plazo de indicaciones hasta el lunes, que ojalá el Ejecutivo se comprometa con nuestros asesores con la mejor disposición, por lo menos a los delegados presidenciales, que creo que hay acuerdo, o sea, que ojalá también implícitamente la indicación venga con eso, porque entiendo que el Ejecutivo también está de acuerdo, y si se puede mejorar un poco con algunas de las ideas que han venido trabajando los asesores del senador Sandón, maravilloso también. ¿Ah? Senador Insulza. Yo no tengo ningún inconveniente, pero para que las cosas queden lo más abiertas por abajo, lo más claras posible, yo pediría al presidente de la comisión que consulta con nosotros y también, por cierto, con el Ejecutivo, presenten una propuesta y en ese momento abrimos el plazo de indicaciones, porque tenemos que reabrir el debate. Yo la verdad es que creo que yo quiero reabrir el debate para esto que estamos diciendo aquí, no lo quiero reabrir para otra cosa. Obviamente. Por lo tanto, la reapertura del debate la haremos cuando tengamos el texto que queremos aprobar y que usted trabajará durante este periodo. Y ahí le pregunto al secretario, porque por los tiempos nomás pregunto, porque yo quería comprometerme con el Ejecutivo a que ese lunes lo sacáramos esto, para que que entiendo que el Ejecutivo tiene una sana premura de avanzar. Entonces, secretario, la propuesta que hace el senador Insulza, ¿cómo podemos hacerlo para que en los plazos que nos habíamos propuesto, que era el lunes de vuelta a la regional? ¿Toda la semana va a trabajar? No sé si sí, pero no sé si puedo abrir plazo de indicaciones. Mi pregunta es una cuestión técnica. Es decir, que yo lo puedo abrir a mitad de semana. Suponte tú que a mitad de semana lleguemos a acuerdo. Yo no puedo por WhatsApp abrir... No, presidente, lo que usted consulta, desde el punto de vista reglamentario, la apertura de un nuevo plazo de indicaciones para ser formulada acá en la Secretaría tiene que ser aprobada por la Sala. En consecuencia, eso tendría que presentarse hoy día o mañana. Lo que está planteando el senador Insulza es que él quiere una suerte de redacción, una propuesta sobre la cual luego se presentaría la indicación, y no sé si eso va a estar en condiciones de ser elaborada entre hoy día y mañana y conversada con el Ejecutivo, porque esto es una indicación que tiene que ser presentada no por ustedes, sino que por el Ejecutivo. Lo primero sería, mire, vamos a resolver este problema también práctico como usted dice. Tenemos que acordar reabrir el debate, porque si no ya votamos el artículo. Reabrir el debate sobre este punto, estrictamente sobre este punto. Y después, sobre la base de eso, yo confío que vamos a hacerlo en los términos que estamos hablando aquí. Sobre esa base se pide reabrir el debate. Presentar nuevas indicaciones hasta el día lunes de... El próximo, hasta el lunes al 8, sí. Después de la semana. Sí. Voy a poner en votación entonces, secretario, la reapertura del debate hasta el lunes en las condiciones que hemos conversado. ¿Hasta el otro lunes? Sí, solo de este punto. Solo Señor presidente, tengo entendido entonces que pone en votación la reapertura del debate respecto de dos temas. De dos temas, sí, son dos. Sí. Subsecretario. Señor presidente, muchas gracias. Yo quiero clarificar que nuestra disposición siempre ha sido plena y absoluta, pero la discusión, y tal como nosotros lo presentamos del primer día, es que exista una figura regional que tenga la representación del Ministerio de Seguridad. Y eso no puede ser un delegado presidencial que tenga doble dependencia de dos ministerios. Esto tiene que ser una autoridad exclusiva del Ministerio de Seguridad, y desde ese punto de vista nosotros ya entregamos una propuesta que se enmarca en la Autoridad Regional de Seguridad, y si es que hay disposición a que la discusión se limite a esa autoridad, a esa propuesta, que podemos trabajarla, en eso nosotros no tenemos ningún problema, pero sí nosotros hemos sido, al menos desde nuestro punto de vista, muy claros en que la propuesta es una autoridad particular en la región que tenga dependencia del Ministerio de Seguridad. Secretario, parece que usted no me ha entendido, ¿ah? Pero aquí somos colegisladores, ¿ah? Y los senadores que están aquí presentes tienen que aprobar este proyecto de ley. Eso nos mandata la democracia y la ley. Y por lo tanto, si usted va a tener esa disposición a no avanzar hacia los delegados presidenciales, no tenemos por qué sacar este proyecto. Entonces, o sea, así de simple. O sea, si usted va, si su disposición
teniendo los 5 senadores aquí presentes con la mejor disposición y con la convicción, no es porque aquí nadie está haciendo un cálculo político, no es que estemos tratando de sacarle una... Hoy día, de hecho, los delegados presidenciales están en poder, todos ustedes, por definición. Que nos digan que no hay ninguna disposición del Ejecutivo a abrirse a esta conversación de aquí el próximo lunes, bueno, entonces no hay nada que conversar. Entonces yo le recomiendo, subsecretario, con el mejor de los cariños, que esta misma posición que usted está planteando aquí la deje reposar, que aprobemos, y le pido al secretario que pongamos en votación la reapertura del debate y que lo conversemos sin las cámaras, tranquilamente, haciendo política tranquilo, y el próximo lunes lo conversaremos. Y si mantiene esa posición, bueno, tendremos que votar lo que hay nomás. Así que no la palabra, vamos a poner en votación, secretario. Voy a poner en votación, después de la palabra. El señor presidente pone en votación la reapertura del debate y hago la precisión respecto de 2 normas. Una norma es la que en el texto aprobado hasta el momento está en el artículo 13, que se refiere a la integración y composición del Consejo Regional de Seguridad Pública, que es el artículo 13, y la segunda norma del texto como queda es el artículo 21, que se refiere es un título cuarto, se refiere a la estructura regional del Ministerio de Seguridad Pública, que parte señalando que se desconcentrará en lo aprobado por la Comisión en los secretarios regionales ministeriales de Seguridad Pública. Son las 2 normas respecto a las cuales el presidente pone en votación la reapertura del debate. Senador Kusanovich. Senador Osandón. A favor. ¿Apruebo o no? A favor. Senador Insulza. Apruebo. Senador Proboste. Yo voy a justificar mi voto. Voy a votar a favor de que se reabra este debate, entendiendo la posición del Ejecutivo en orden a que se comprometió en eliminar la figura de los delegados. Y como nadie puede borrar lo que escribe, esto formaba parte también de nuestro propio programa, en eliminar las figuras de los delegados, pero en establecer del delegado regional, pero establecer en los delegados provinciales la facultad de las materias de orden y seguridad. Entonces, es complejo cuando se espera que una institucionalidad nueva aborde un tema tan complejo como la crisis en la que hoy estamos en materia de seguridad. Entonces, por eso creo que es importante reabrir ese debate para este tema puntual. Presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación por la reapertura del debate por las normas señaladas. 5 votos a favor, ninguno en contra. Queda en consecuencia reabierto el debate respecto de estas disposiciones. Bien, y... Sí, claro. ¿El tema lo va a poner el tema de plazo de indicaciones? Sí, vamos a poner plazo de indicaciones, acordamos eso. Está acordado plazo de indicaciones hasta... Sí, para eso hicimos. Y lo tengo que pedir en la sala. Hay acuerdo en la sala. Le pido con la misma votación que podamos abrir indicaciones hasta ese lunes en la mañana, 10 de la mañana. Plazo de indicaciones para esta proyecto Subsiguiente. de esos temas sería el lunes 3 de abril. Eso. 3 de abril del 2023 hasta las 10 horas. Exactamente. 10 horas en la Secretaría de la Comisión. Perfecto. Y si la Secretaría puede, entre tanto, ir preparando el informe al resto del proyecto. En eso hemos estado, senador, Porque lo vamos a tratar en el mes de abril. Totalmente. Muy bien. Seguimos entonces con las normas adecuatorias para que aprovechemos un poco también el tiempo de la sesión de hoy día. Presidente, senadores. Una. ¿Será conveniente votar las normas adecuatorias si no tenemos acuerdo en el tema, si no sacamos lo del delegado presidencial? Porque esto después sale por un tubo. Yo creo que sí, senador. Sí. Y vamos viendo cuáles son, porque Ya. si hay algo que toque Okay. el tema de la distribución regional, la dejamos pendiente. O sea, yo no voy a aprobar ninguna norma adecuatoria que tenga que ver con lo que acabamos de conversar. Ya. Pero si hay normas adecuatorias que no tienen nada que ver, avancemos. Ya ¿Ah? Ya aprovechando Por eso que tengo el micrófono, yo le pediría por su intermedio al subsecretario que, como tenemos semana regional más toda esta semana, se haga un trabajo con los asesores para que lleguemos con la torta hechita y bien hecha
y que en este punto, que es muy complicado, y se lo pido, subsecretario, más que escuchar, porque han escuchado, acordar, que es distinto. Porque hay cosas que se escuchan pero no se acuerdan y al final se pone lo que el Ministerio quiere. Ojalá lleguemos a acuerdos, es decir, mira, esto en esto, y aquí, que apechugue cada uno, sí o no estamos de acuerdo, y en lo que no estamos de acuerdo que se define que no se está de acuerdo. Porque este es un tema que si no, no vamos a llegar a acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, secretario. Senadores, en el texto comparado que tienen todos ustedes, en la página 59, sí, está el artículo segundo del proyecto de ley que fue aprobado en general, que como señalé yo al comienzo de esta sesión, es un artículo que introduce diferentes modificaciones a la ley 20.502, que es la que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y el Alcohol. En primer lugar, está el texto comparado, en la tercera columna, que son las cuestiones que nosotros debemos de resolver, son las 59. Son las indicaciones que presentó Su Excelencia el Presidente de la República en el plazo del 3 de agosto del año pasado. Lo primero es suprimir en el título primero, en su denominación, la frase y seguridad pública. Porque obviamente ya solamente será el Ministerio del Interior. Correcto. Luego, modificar el artículo primero. ¿Quiere verlas todas en conjunto o una a una? No, vamos a... O sea, veamos estas que están juntas, avancemos un poco más. Todas las del número... Primero la número 1 habría que resolver inmediatamente. Sí. ¿No? ¿Aprobados por unanimidad? Aprobada la número 1, 5-0. 5-0. Aprobado 5-0 la número 1. La número 2 introduce 3 enmiendas al artículo primero. El artículo primero es el que establece, obviamente, la creación de este Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La nueva redacción que se propone es la que se considera ahí en la tercera columna. Presidente, ¿la leo? Sí, claro. ¿La leo? El Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y catástrofes, y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal, entre otras funciones que encomiende aquel o las leyes. Asimismo, será el encargado de coordinar políticamente los distintos ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales. Esa es la primera modificación que se plantea a la definición de lo que es actualmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Presidente. Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario sobre esta segunda norma ecuatorial? Estoy de acuerdo, me parece bien, presidente. Lo que pasa es que ahora hay algunos puntos que son medio complicados. Y lo digo porque tengo precisamente una situación parecida, que en mi región y en varias regiones se están creando un lío por el tema de los pesajes de los buses. Y yo dije, ¿por qué no lo ven con el Ministerio de Transporte? Y me dijeron que era de obras públicas. Lógico, ellos están a cargo de Entonces, cuando nosotros decimos la administración de los complejos fronterizos, ahí van a haber policías también, pues, ¿no? Pero lo digo porque es importante. Pues, hay puntos en que los ministerios que necesariamente colindan, o sea, ya hay que buscar forma de resolverlo. Tú no puedes detallar exactamente en la ley no cuando puede. el que decide ahí es carabinero, digamos, o el Ministerio de Seguridad Pública. Senador Kusanovich. Sí, un poco, la verdad que yo estoy enemigo de crear nuevos ministerios porque cada vez que en Chile no funciona una institución, creamos otra institución que tampoco va a funcionar. Cuando tenemos que hacer andar las instituciones que no están funcionando. Pero bueno, y esto ya lo encontré acá. Cuando creamos el Ministerio de Ciencia habríamos sido dos votos. Pero ¿qué es lo que pasa? Me preocupa una cosa que dijo el senador. Acá hay un tema, por ejemplo, el tema de que estaría, en el fondo estamos dividiendo las funciones del Ministerio del Interior en dos. Le estamos sacando todas las funciones de seguridad, pero estamos dejando al Ministerio del Interior, por ejemplo, el tema de los pasos fronterizos. Entonces, ahí vamos a caer después, oye, el paso fronterizo involucra policía, involucra una serie de cosas, entonces
oye, ¿a quién le corresponde? Un poco el tema del transporte o el Ministerio de Obras Públicas, y vamos generando un tema que al final trabamos la pelota en vez de generamos más conflictos, pero por eso yo creo que estos temas hay que verlos muy bien, porque al final vamos a terminar con un tema que de repente no va a funcionar o vamos a crear más conflictos. Senador Sondón. No, a mí me gustaría, por su intermedio, que el Ministerio me explicara, que no entiendo bien, la palabra frente a conflictos sociales. ¿Qué significa eso? Subsecretario. Sí. Respecto a la referencia a conflictos sociales, es importante considerar que la función es coordinación y eso hace que una serie de otras implicancias que no necesariamente tienen que ver directamente con la seguridad se mantengan en el Ministerio del Interior. Y eso también es una de las grandes discusiones que hemos tenido en este país respecto a separar las cosas, el orden público y otras conflictividades que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la seguridad. Ese es el espíritu de esto. Y yo quisiera complementar un poco, senador Sondón, a su pregunta, que yo cuando lo leí también obviamente llama la atención. Yo creo que es bueno que esté la palabra acá, conflictos sociales, porque hay ciertos momentos de nuestra historia donde efectivamente se requiere la ayuda del Ministerio del Interior. Yo acabo de poner el ejemplo después del terremoto, y que sin los militares, créanme que nos habríamos demorado no sé, unos 5 años construir las viviendas de emergencia que tuvimos que construir en 4 meses. Es imposible. Además, me imagino, y ahí esto también debe conversar con el tema de los estados de emergencia. Entonces, esto le da un poco más de flexibilidad a la ley, ¿me entiende? Para que cuando uno se enfrenta a situaciones especiales pueda hacer uso de las herramientas que tiene el Estado. De lo contrario, si no ponemos este tipo de determinaciones, podría ser cuestionable. Senador. Exactamente el clavo. Efectivamente, cuando se discutió en bicameral el tema del ministerio, estaba incluido en el proyecto original las catástrofes. Y dijimos ahí, miren, en realidad las catástrofes requieren el Ministerio de Salud, requieren el Ministerio de Defensa, requieren de todos los ministerios. Otra cosa es que el ministerio que coordina el gobierno es el Ministerio del Interior y por lo tanto le corresponde hacerse caso de eso. Esto es lo mismo ocurre. O sea, yo sé que hay temas complicados respecto de migración, por la llegada de gente que es indeseable al país, eso es cierto, pero el tema de migración no es necesariamente un tema de seguridad pública, que tiene una cantidad de otras cosas que considerar, y por lo que he leído incluso se está pensando en ver posibilidades con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura respecto a algunos destinos de los migrantes. Entonces, yo creo que está bien como está, pero dejando en claro que, por cierto, el Ministerio del Interior seguirá siendo el eje central de la acción del gobierno en el territorio. Lo que pasa es que, a ver, cuando se definió cuando partimos en este ministerio, ¿están pensando? No estoy leyendo, estoy escuchando. Pues lea y me dice, para que no haga las dos cosas, porque sé que no camine y mastique chicle. Imposible. ¿Usted de los que cree que los hombres no somos capaces de hacer No. Estoy seguro de eso. No, mira, es que el tema es lo siguiente. Cuando partimos con este ministerio, que hubo una tremenda discusión, y sobre todo porque me costaba mucho pronunciarlo cuando hablábamos de la interagencialidad y la interoperabilidad, vamos en el tema de, por ejemplo, administración de los complejos fronterizos. Bueno, a lo mejor puede ser Ministerio del Interior, pero el control fronterizo no está a cargo del Ministerio del Interior, tiene que estar a cargo de seguridad. Sí, pues distinto, son cosas distintas. Entonces, yo no sé si esto hay que definirlo por ley. Aquí hay un principio que hay que verlo, de que tiene que haber trabajo en conjunto de todas estas personas, o sea, de todos estos ministerios, si no esta cuestión va a ser un desastre. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en eso. Estoy de acuerdo, senador. Yo lo único, por qué me gusta la reacción, la veo suficientemente amplia y la veo que conversa con la flexibilidad que necesita el Ministerio del Interior para poder sumar a las policías, porque sigue siendo el ministerio que coordina todo. Entonces, incluso en lo fronterizo podrá tener ayuda. Ahora,
La duda que tengo aquí, le pregunto al subsecretario, es la parte donde dice y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal. No sé si me pueden explicar un poco esa parte. ¿Qué página? En la 60. La parte municipal es la que... Sí, eso particularmente se refiere a la subdere, o sea, es ahí donde se lleva adelante estas materias, y por eso la claridad. En ese contexto, presidente, quiero solamente rescatar que en todo momento discutimos también conceptos que están en los artículos iniciales de este ministerio, que particularmente a solicitud del senador Asandón era incluir la interagencialidad y la coordinación. Entonces eso de cierta manera explica que hay materias que no van a estar acá, pero sí se puede mantener un rol de coordinación en el ministerio, que no necesariamente significa que tenga la materia particular, como en el caso de los municipios, que queda en subdere. Y en otras palabras, en interior. Bien. Senadora Proboste. No, presidente, a mí me gustaría que el Ejecutivo pudiera explicar un poco más respecto de, en esta separación de funciones, en que la administración de los complejos fronterizos, la migración, extranjería, o particularmente la administración de los complejos fronterizos quede radicada en el Ministerio del Interior. Uno lo entiende por la coordinación de los servicios que están allí presentes, aduana, el Servicio Agrícola y Ganadero, la PDI, pero también respecto de lo que es la experiencia acumulada, uno tendería a pensar en que particularmente los complejos fronterizos, si uno quiere además dotar al nuevo Ministerio de Seguridad Pública con mayor musculatura, debiera estar radicada allí esa coordinación, particularmente porque hoy día el fenómeno migratorio es un fenómeno que no va a desaparecer rápidamente y estamos viendo muchas dificultades precisamente en ese ámbito, en los complejos fronterizos, en los pasos fronterizos, en materia de control fronterizo propiamente tal. Entonces, es curioso que en este sentido quede radicado en el Ministerio del Interior. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, esta es una discusión que también mantuvimos acá y respecto a aquello, desde nuestro punto de vista, aplicada nuevamente el principio de coordinación. Vemos que materias de coordinación con otras agencias y otros ministerios que competen particularmente a los complejos fronterizos debían mantenerse en el interior justamente porque hay una interacción con Hacienda, con el Ministerio de Defensa también, que puede ser de forma excepcional o no, y particularmente en el caso de lo policial sería por medio del Ministerio del Interior, pero al menos lo que discutimos en su momento cuando presentamos estas indicaciones es que desde nuestro punto de vista los complejos fronterizos no eran complejos de seguridad, sino que más bien puntos administrativos de coordinación interagencial entre diferentes espacios del Estado, no solamente del gobierno. Sí, un segundo, senadora. Lo que pasa es que acá me informa el secretario que en el artículo número 5, las funciones del Ministerio de Seguridad Pública, de lo que ya aprobamos, en el artículo número 5, en la letra F, al Ministerio de Seguridad Pública se le dice que a través de las fuerzas de orden y seguridad pública le corresponderá ejecutar las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos, de acuerdo a la ley orgánica respectiva, así como cualquier otra afectación de la seguridad. Entonces, claro, yo entiendo que el Ministerio de Interior tiene que ser el coordinador de todo, pero la pregunta es si es que esto no chocará una ley con la otra. Van a llegar los dos ministros y decir, oiga, pero si a mí me corresponde esta cuestión, y va a llegar el otro ministro y decir, no, pero si a mí me corresponde esta misma tarea. Entonces, no sé cómo lo tienen pensado de que conversen. Sí, efectivamente es algo que abordamos. Quiero que también Rodrigo lo pueda explicar, pero solo reitero, presidente, que esto mantiene el principio de coordinación, lo que no significa que hay una duplicidad de tareas. Sí, presidente, como bien recordaba el señor secretario, en esta materia lo que nosotros estábamos pensando en el proyecto de ley era que lo que tiene relación con el resguardo fronterizo, esto tiene que ver con lo policial, que fue consultado justamente con Carabineros y con PDI, pudiera quedar a cargo y ser propio de las materias del Ministerio de Seguridad Pública.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de la administración de los pasos fronterizos, actualmente en la Subsecretaría del Interior existe esta unidad que se hace cargo de esto, que es básicamente el edificio que está tal vez en los Andes o en otras partes del país de la frontera, que ve justamente cuando se abre o cuando se cierra la frontera, ¿ya? Y esa materia no era parte de la seguridad agroambiental. Y por eso estábamos estableciendo esa distinción entre estas dos materias. Así que eso explica por qué se menciona de esta forma. De todas maneras, no tan solo en el artículo que mencionaba el secretario está expresado, sino también dentro de la Subsecretaría de Seguridad Pública están radicadas también las competencias sobre este resguardo fronterizo, que además recuerdo que fue una petición que nos señaló el señor Insulza en su minuto. Senador Osondo. Mira, a mí lo que no me convence aquí es que el control fronterizo, ¿quién lo ejecuta hoy día? ¿Carabinero? Y la PDI. La PDI. Y ellos... claro. Entonces, el control fronterizo no puede estar en el Ministerio del Interior, tiene que estar en el Ministerio de Seguridad Pública. Migraciones no, pues eso es distinto. Pero ojo, es cómo lo hacemos para que funcione y no se echen la culpa entre ellos después para este concepto de interagencialidad y interoperabilidad que queremos. Eso es lo que a mí me hace ruido, digamos. Sí, reiterar que particularmente, y esto lo recopilamos gracias a lo entregado por la Unidad de Pasos Fronterizos, las tareas de administración de los recintos de frontera no recaen ni exclusivamente en un ministerio y menos se limitan a materias de seguridad pública. Lo que ocurre ahí es una coordinación de diferentes agencias y creo que no es el espíritu en ningún momento tampoco de esta discusión de transformar o monopolizar el rol de los pasos fronterizos o las fiscalizaciones como la que es aduana, que aduanas particularmente lleva adelante una tarea bastante grande y hay otras como incluso en casos de emergencia el rol que está cumpliendo Senapred, que se mantiene en la institucionalidad interior, mantiene esa coordinación. Lo reitero, presidente, porque creo que es algo que vale la pena reiterar. Muy bien. Presidente. Perdón, primero la senadora Proboste, después el senador Kusanovich. Presidente, mire, entendiendo el principio de coordinación que está a la base de esta discusión por parte del Ejecutivo, yo creo que es bien importante poder clarificar, porque si comenzamos a tener duplicidad de funciones, nuestra historia está plagada de ejemplos, en materia de seguridad laboral, salud, la dirección del trabajo, finalmente tierra de nadie, Sernagiomín en otros casos. Entonces, dado que se ha puesto el tema de los complejos fronterizos, siempre, aquí el senador Insulza, que fue ministro del Interior, yo, que fui gobernadora, siempre estos temas, y después intendente, siempre estos temas, los complejos fronterizos, no es que se junten los servicios y vayan allá y nos coordinamos. No, existe un órgano rector, que es el responsable, a quien además el presupuesto le asigna esa tarea. Esos personajes antes eran los gobernadores o gobernadores regionales, hoy día son los delegados. Entonces, creo que es bien importante que clarifiquemos estos puntos, porque el principio de la coordinación es importante, pero no puede ser que, basado en el principio de la coordinación, finalmente se vaya diluyendo esta responsabilidad. Aquí hay varios servicios que están involucrados en la coordinación de los pasos fronterizos, pero hay uno que es el responsable. O sea, cuando el paso San Francisco en Copiapó no funciona, yo no parto puerta por puerta, señores de la PDI, ¿por qué no llegaron? Mire, señores del SAC, ¿por qué no llegaron? Señores de aduana, ¿por qué no llegaron? No, yo voy donde el delegado. Él es el responsable. Él es el que tiene que responder respecto de por qué el paso San Francisco, el paso Aguas Negras o el paso Libertadores no funcione. No es como aquí en algún momento se dijo, mire, cuando hay un problema, pregúntele al ministro de Obras Públicas. No, si el ministro de Obras Públicas, el responsable es el Ministerio del Interior. Y en ese tiempo el que respondía era el ministro, y el ministro hacía valer la responsabilidad hacia abajo. Entonces, eso no puede quedar diluido en este proyecto, y una vez más uno se pregunta, hoy día, dentro del escenario que estamos viviendo, es una responsabilidad que debe quedar radicado en una figura que además no sabemos qué existencia va a tener
o debiera quedar radicado en el Ministerio de Seguridad Pública. Eso. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que un poco lo dijo la senadora Proboste. Yo coincido plenamente hoy en día hay un montón de casos a nivel nacional que no, es que yo no tengo, eso no me corresponde a mí, le corresponde al otro. Entonces, siempre está el tema que si nos lo dejamos muy claro y muy bien definido, se va a prestar para un montón de líos. Al final vamos a seguir jugando al 1, 2, 3 momia que nadie hace nada, que es un tema súper complicado. Yo creo que es interesante, tengo entendido que este Ministerio de Seguridad hay en varios otros países. Sería bueno tener cómo lo hacen otros países o que ya está funcionando en otros países, cómo le ha ido. Quizás hay que tener un informe de ese tema. Pero yo creo que es delicado la situación. Si no se deja bien definido, lo único que vamos a generar es que las cosas no funcionen. Sí, bueno, yo creo que siempre van a haber choques entre ministerios. Y tal vez la solución esté más bien por agregar cuando corresponda a la ley que crea el Ministerio del Interior, que será encargado, entre otras cosas, de dirimir este tipo de conflictos. Porque yo creo que el ministro del Interior es la ministra del Interior, es el ministro de Gobierno, en realidad. Lo que pasa es que no existe ninguno porque aquí lo que nosotros queremos hacer con el Ministerio de Interior, creo yo, es convertirlo verdaderamente en el Ministerio de Gobierno, para lo cual tendrá que llevarse algunas atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia y otras para coordinar el Ejecutivo. Además que yo creo que como se habla mucho en esto de la intención del legislador y todo lo demás, bueno, yo recuerdo que cuando alguna vez tuve una discusión con un colega y la dirimimos diciendo, bueno, yo firmo tu nombramiento, ¿tú firmas el mío? El ministro del Interior firma todos los nombramientos de este gobierno. O sea, no es el mismo ministerio, no es un ministerio más, es el ministerio coordinador por excelencia. Entonces yo creo que en este caso, claro, yo estoy de acuerdo en que probablemente la administración de los complejos fronterizos o la gestión de la política fronteriza pues, tal vez debería caer a otro lado, pero desde luego no migración y extranjería, y en general no todo aquello que corresponde de alguna manera a varias funciones. Cuando corresponde a varias funciones tiene que estar el Interior involucrado. Yo por ahora lo dejaría así. Reconozco que ciertamente podría discutirse, pero yo sé que en este lo diré aquí, presidente, pero yo sé que sobre este tema hay más preocupación probablemente entre muchos de nosotros, más que por el Ministerio de Seguridad Pública, porque iba a pasar con el Ministerio del Interior, porque a mi juicio esa es la reforma clave en el ordenamiento del gobierno. Yo quisiera también decir que lo que plantea el senador Insulza me parece de toda relevancia, porque aquí no solamente se crea un ministerio, sino que también se reformula otro. O sea, en el fondo son dos elementos distintos, y yo sí creo que además yo en esto coincido con el senador Kuzanovich. A mí tampoco me gusta la idea de crear nuevos ministerios, o me gusta más la idea de fusionar ministerios y de ordenar de mejor manera. Yo creo que dado que la seguridad pública es un tema tan relevante, por supuesto que hoy día vale la pena pensar en armar esta institucionalidad. Pero yo creo que la idea de SECPRES, por ejemplo, que acaba de plantear el senador Insulza, que es una idea que yo misma he planteado anteriormente, es del todo relevante. Yo sé que no fue parte de esta discusión, pero quizás habría sido una buena opción de pensar cómo darle más poder efectivo a un ministerio que va a ser el Ministerio de Gobierno, y que va a ser el representante de articular todos los ministerios, de articular todas las dimensiones. Entonces, al final un ministerio más político, en el buen sentido y más profundo palabra de la política. Así que bueno, yo creo que la reacción que hoy día tiene efectivamente genera algunas inquietudes de traslape de funciones, pero bueno, no tenemos posibilidad más que a esta altura de votarlo. No sé si hay ánimo para abrir indicaciones en esta materia, me imagino que no. Entonces yo le pido, secretario, que pongamos en votación esta reacción. El señor presidente pone en votación la letra A de la indicación que ha formulado su excelencia el presidente de la República. Perdón, secretario, el señor Jesús se puede apagar. No se preocupe. Se puede, no sé cómo se aplica esto en el reglamento,
una votación separada por el tema, la palabra control fronterizo, que ese es el tema, el control fronterizo, al que no... Se puede votar separadamente, efectivamente. O sea, para que usted lea lo que vamos a votar, pero porque yo creo que el control fronterizo no es del Ministerio del Interior. Ok. Aquí se habla de administración de complejos, no de control, pero Que tiene es razón, distinto, tiene sí, razón. sí. Entonces, señor presidente, lo que correspondería votar, si me permite, es votar la propuesta para el artículo primero sin la expresión controles fronterizos. Pero el control está en otra parte del proyecto. Está en el Ministerio de Seguridad Pública. Exacto, como siempre. El control fronterizo tiene el Ministerio de Sí, Seguridad. sí, pero lo que presidente, Adelante, secretario. lo que plantea el senador Osandón es votar toda la propuesta para el artículo primero, que está en las páginas 59 y 60, y separadamente, o votarla sin la frase la administración de los complejos fronterizos. Eso es lo que plantea el senador Osandón, ¿es verdad? Sin. En primer lugar, se vota todo el artículo sin esa frase. ¿Le parece, presidente? ¿O no? Me parece, votémoslo. Yo voy a argumentar mi votación, pero yo tengo mis dudas de que el Ministerio del Interior no tenga que estar aquí. Lo digo, o sea, compartiendo la preocupación que tienen los colegas del traslape, y sobre todo porque además creo que el Ejército tiene un rol que cumplir en determinadas ocasiones en esta materia. Pensando que el Ejército sí tiene que cumplir un rol en determinadas ocasiones, entonces me parecería que no sería bueno sacarlo. Sí me gustaría, como decía la senadora Proboste, clarificarlo mejor, o me encantaría que hubiese un encargado nomás bien definido, cosa que si es que no funcionan bien, como decía, sé quién es, y que si es que hay mala atención a los pobres visitantes, sabemos. ¿Ah? Así que... No, yo retiro la propuesta porque en el fondo vamos a dejarla grande. Si lo pudiéramos haber definido de forma distinta, pero lógicamente no podemos dejar fuera el Ministerio del Interior. El presidente pone en votación la letra A del número 2 que reemplaza el inciso primero del actual artículo primero de la ley 20.502. Senador Kusanovich. A favor. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Insulza. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la aprobación, ninguno en contra, queda aprobada la norma propuesta en la indicación. A continuación, página 60 del texto comparado. Estamos 12:27, presidente, estamos hasta las 12:30. ¿Seguimos o paramos acá? Terminamos a las 12:30, ¿no? Sí. Terminemos por ahora esta última supresión y después... Es la última, dame 2 minutos. A continuación, la indicación propone suprimir del artículo primero el inciso segundo, actualmente en vigencia. Este inciso segundo señala que, asimismo, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la redacción actual, le corresponderá la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las fuerzas de orden y seguridad pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia. Toda cuestión que hoy día se trasladó en el artículo primero de este proyecto de ley al Ministerio que crea el Ministerio de Seguridad Pública. De acuerdo. No hay problema. En unanimidad. Aprobado, compañero. Perfecto. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.